Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre José Antonio Calvo desde la Archidiócesis de Zaragoza. Buenos días, les habla el Padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. Hoy voy a hablar de la Iglesia primitiva y voy a intentar desarrollarlo en los próximos programas porque sin duda hay muchas cosas que conocer, pensar, meditar y tomar como fuente de inspiración. No en vano toda renovación de la Iglesia constituye siempre una vuelta a los orígenes. Como siempre pueden enviarme sus preguntas y sugerencias a la dirección de correo electrónico eldiosdecadadia1@radiomaria.es. Vamos ya con nuestro tema. ¿Por qué volver a la Iglesia primitiva? ¿Por qué volver al cristianismo de los primeros siglos de la Iglesia? Pues porque temporalmente están más cerca de Jesús, temporalmente están más cerca de los apóstoles y quizá también porque estamos viviendo una época muy parecida a aquella. El Papa Benedicto XVI de feliz memoria escribió ese libro, ese Ser cristianos en la era neopagana. Nuestros primeros hermanos, los cristianos de primera época, los apóstoles, toda la Iglesia apostólica de los primeros siglos, no vivió en la era neopagana, sino que vivió en la era pagana. Y no solamente vivieron en la era pagana, sino que edificaron la Iglesia. Tuvieron conciencia plena de ser cuerpo de Cristo. Tuvieron conciencia plena de ser un pueblo reconciliado y reconciliador. Conciencia plena de ser un pueblo evangelizado y un pueblo evangelizador. Un pueblo misionero. Claro, en nuestra época neopagana tenemos dificultades, tenemos dudas y tenemos incertidumbres. Nosotros que queremos ser, tal y como pide el Papa Francisco en esta hora de la Iglesia, discípulos misioneros de Jesucristo, pues tenemos que echar una mirada atrás para ver cómo las primeras comunidades cristianas fueron de discípulos misioneros. Tenemos una misión que es evangelizar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo y podemos tener esa visión de la Iglesia primitiva. ¿Y qué nos encontramos en la Iglesia primitiva? Bueno, pues toda la fuerza del Espíritu Santo, tal y como aparece narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunas veces en la predicación, cuando hablo del Espíritu Santo, digo, ¿creemos o no creemos que el Espíritu Santo es el mismo en aquella época y en esta que nos está tocando a vivir? ¿Acaso el Espíritu Santo no puede hacer en nosotros obras grandes y convertirnos en verdaderos misioneros? También nosotros nos llenamos del Espíritu Santo. También nosotros podemos comenzar a hablar en lenguas extrañas. También nosotros somos movidos por el Espíritu Santo a evangelizar a todos. Esto desde la experiencia. Que se nos vaya de la cabeza la discusión teórica. Sí, tiene que haberla en la universidad, tiene que haberla en determinados ambientes, pero sobre todo estamos en un momento de experiencia. La experiencia del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que hizo fuerte a la Iglesia del primer tiempo y es el Espíritu Santo el que hace fuerte a la Iglesia de nuestro tiempo. ¿Qué diferencia a una
institución como la Iglesia de otras instituciones o asociaciones, que diferencia una asamblea cristiana de una reunión de la comunidad de vecinos o de la asociación de padres y madres de alumnos? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que mantiene viva en nuestra alma y en nuestra comunidad la presencia de Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos lleva, Un día estamos aquí, pero el Espíritu Santo nos pide que vayamos a otro lugar o a otro ambiente. Además, el Espíritu Santo suscita dones en todos. Claro, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? Está claro que no puede haber espectadores en la evangelización, no puede haber espectadores en la vida de la Iglesia, no. O sea, cada uno tiene que aportar, estamos llamados a aportar nuestro don. Estamos llamados a servir. Dones y talentos. A uno se le han dado 10, a otro 5, a otro 1. Pero también el de 1 tiene que entregarlo y, por supuesto, el de 10. No podemos permanecer en la pasividad. Tenemos un imperativo. Ay de mí si no evangelizare. Y evangelizar desde la verdad, no desde el subjetivismo, no desde el emotivismo, no desde el humanismo, no desde el espiritualismo, sino evangelizar desde Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y cuando nos encontramos con Cristo, camino, verdad y vida, cuando conseguimos o facilitamos, porque somos facilitadores, que alguien se encuentre con Cristo, camino, verdad y vida, entonces llega la transformación. Las comunidades. El beato Manuel Domingo y Sol repetía aquello de no estamos destinados a salvarnos solos, que repiten otros santos. O sea, solos no. Somos cuerpo, somos iglesia, somos comunidad. Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la unión fraterna, en el partir el pan y en las oraciones. Bueno, una comunidad que se ama. ¿Y cuántas veces asistimos a la Eucaristía de los domingos y hasta nos da un poco de repelús tener el signo de la paz con el que tenemos delante o detrás? Porque no sabemos quién es. En una comunidad todos sabemos quiénes son, quiénes somos y nos amamos. La Eucaristía es, desde luego la Eucaristía, y nos lo ha repetido el Concilio Vaticano II, fuente y culmen de toda la vida de la Iglesia. Fuente y culmen de toda la vida de la Iglesia. San José María decía que la vida del cristiano se divide en antes de la misa y después de la misa, preparación para la misa y acción de gracias después de la misa, y que toda nuestra labor apostólica es como una gran catequesis que conduce, un gran catecumenado que conduce a las personas a encontrarse con Cristo y a recibirlo en la Sagrada Eucaristía. Unas misas que se celebren con alegría y con sencillez de corazón. Con alegría y claro, con rigor litúrgico, porque la misa no es propiedad de nadie, es propiedad de la Iglesia. La misa es propiedad de la Iglesia y nos la ha entregado Dios. Yo recuerdo algunos planes pastorales que surgieron a partir del año 2000, del Gran Jubileo, pues no podemos partir de otra cosa que no sea contemplar el rostro eucarístico de Cristo, creando pues comunidades que celebran la Eucaristía con corazones alegres, con palabras alegres, con vidas llenas de esperanza. Y claro, de la Eucaristía, que es comunión, que es unidad, que es amor, a la entrega. Todos los creyentes, lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, vivían unidos y lo tenían todo en común.
Vendían las posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según la necesidad de cada uno, claro. Esto lo tenemos que tener muy claro, ¿no? O sea, la Iglesia vive la caridad, vive la justicia social y ayuda a todos. Recientemente hemos tenido esa campaña de Manos Unidas contra el Hambre, por la que los cristianos españoles ayudamos fuera de nuestras fronteras a esas comunidades que están en vías de desarrollo. A través de nuestras cáritas diocesanas y parroquiales, pues ayudamos a personas que viven en nuestro entorno con recursos económicos, con recursos personales y otro tipo de recursos. Pero no podemos olvidar que la caridad cristiana, la caridad en la comunidad cristiana, se vive desde el compartir con los que nos unimos en la oración, en la enseñanza de los apóstoles, en la celebración de la Eucaristía, viendo qué necesidades tiene cada uno, mirad cómo se aman, porque si no, corremos el peligro de caer en asistencialismo y en paternalismo. Qué buenos somos que ayudamos a los demás, qué buenos somos que damos de lo que... No, qué buenos somos porque somos hijos del mismo Padre y compartimos todo lo que tenemos. Compartir según la necesidad. Vamos a hacer una pequeña pausa para repensar con música estas ideas que les vengo proponiendo. Conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que este dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Estamos en Radio María, en el Dios de cada día. Les habla el Padre José Antonio Calvo desde la Diócesis del Pilar y seguimos hablando de este volver a la Iglesia primitiva. Estaba hablando de la Eucaristía y del compartir según las necesidades de cada uno. Y ahora pues quiero hablar del crecer, En Hechos de los Apóstoles, también en el capítulo 2, en el versículo 47, encontramos: alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo, el Señor añadía cada día al grupo a todos los que entraban por el camino de la salvación. Claro,
Cuando vivimos así, vivimos en torno a Cristo, cuando somos pueblo eucarístico, alegre, pues entonces el cristianismo es atractivo. Y no sé si decir que el crecimiento es automático, pero sí, continuamente llegan personas vacías de sentido buscando la clave de sus vidas, buscando una piedra angular sobre la que edificar sus vidas. Claro, se veía el amor que se tenían los unos a los otros, los milagros que ocurrían y que pueden seguir ocurriendo delante de ellos, y la alegría que irradiaban. Querían lo que los cristianos tenían. Bueno, claro, esto está muy bien, pero también había problemas en la iglesia primitiva. Y quizá son los mismos que ahora. Problema es la persecución. La persecución. Aquel que vive de acuerdo con el mensaje de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, aquel que vive en comunión con Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquel que vive en comunidad fraterna con sus hermanos, aquel que vive en Cristo, camino, verdad y vida, pues es molesto, es molesto. Y entonces hay persecuciones. Pero no solamente hay persecuciones fuera de la iglesia, los de fuera que persiguen a la iglesia, sino incluso dentro de la iglesia, porque se pueden establecer corrientes y unos no entender a los otros. Falta el espíritu de unidad, falta Espíritu Santo cuando esto sucede, estas divisiones que con el paso de los siglos se han ido acrecentando y han ido dando origen a este gran drama de la iglesia del segundo milenio y del tercer milenio, que es una iglesia dividida. No olvidemos que dividida no por el querer de Dios, sino por el pecado de los hombres. Persecución, persecuciones internas, división. Un mundo hostil que no solamente persigue a los cristianos por no dar culto al emperador, sino que intenta que olviden su fe. Un cristianismo en el que comienzan las primeras herejías. Y entonces hay que defender la fe. Unas antiguas herejías, un primer grupo de antiguas herejías que vienen por parte del judaísmo extremo. Un judeocristianismo herético que empieza a negar la divinidad de Jesucristo, de la eficacia redentora de su muerte, de la misión mesiánica de Jesús, reduciéndola a llevar al judaísmo a su perfección por la plena observancia de la ley. No. Esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro tienen que conseguir desligar al cristianismo, a los cristianos, de esa atadura del judaísmo, no renunciando al judaísmo en el sentido de vamos a reprobarlo. No, o sea, nuestra madre, la Virgen María, es una judía y la amamos tanto. Nuestro Señor nació en el pueblo judío, es un judío, pero cuidado, nos ha traído la novedad de la gracia frente a la esclavitud de la ley. Otro segundo grupo de herejías que aparecen un poco más tarde es el que, pues hace entender el cristianismo como un rigorismo moral. Un rigorismo moral. Claro, cuando desaparecen las persecuciones con el edicto de Milán, pues algunos dicen, pues estamos muy cómodos. Unos comienzan la vida monástica y otros pues empiezan a llevar una vida de exigencia, de rigorismo, una vida estoica, una vida dura que no se corresponde con la vida alegre del cristiano. Otra amenaza, y quizá esta es la más importante, fue la herejía gnóstica. ¿Qué era el gnosticismo? Pues el gnosticismo era una gran corriente ideológica que tendía al sincretismo religioso. Esto estaba de moda en los siglos finales de la antigüedad
y está de moda en nuestros siglos, en nuestro tiempo actual. Y de vez en cuando vemos que la jerarquía de la Iglesia tiene que hacer una llamada, oiga, por favor, que hay espiritualidades que no son compatibles con la espiritualidad cristiana. Hay espiritualidades orientales, hay espiritualidades, valga la redundancia, espiritistas, hay prácticas de este tipo que no tienen nada que ver con el cristianismo. El cristianismo es muy claro y lo encontramos en el credo. El gnosticismo, que constituía una verdadera escuela intelectual, se presentaba como una sabiduría superior, al alcance solo de una minoría de iniciados. Hoy también puede pasar esto en nuestra Iglesia. Puede haber minorías que se consideren perfectos, iniciados, sabios, que piensen que la reforma de la Iglesia tiene que ver con los postulados que ellos ven clarividentemente. Cuando pues estas minorías lo que consiguieron pues fue desvirtuar las verdades de la fe. Menos Cristo, menos Iglesia, menos Trinidad. Menos Cristo, menos Iglesia, menos Trinidad, menos sacramentos, menos Virgen María. Bueno, pues este peligro también está presente. ¿Qué pasa? Pues que para proteger a la Iglesia de estos peligros, el bautismo tuvo que ser muy tomado en serio. Y entonces aparece la institución catecumenal, en la que para adherirse a ella hace falta dar un gran paso, un cambio de vida. Quizá en este tiempo nuestro la transmisión de la fe en la familia se ha ido desdibujando, ha ido desapareciendo. Y muchos de los que acuden a recibir o a pedir el bautismo para sus hijos lo hacen pues por una buena tradición, pero no por la tradición de la Iglesia, sino porque siempre se ha hecho así, porque es costumbre, y no están dispuestos a aportar nada. No están dispuestos a ofrecer una educación cristiana para sus hijos. Entonces, pues claro, el bautismo de los niños en las familias cristianas es una bendición. Pero en nuestros días vemos cómo dejan de bautizarse niños porque los padres no tienen fe, si algún día la tuvieron, y comienza a despertar la conversión de los adultos. La conversión de los adultos que en países cercanos al nuestro, como Francia, es brutal. Ver en las catedrales los bautismos de adultos, la iniciación cristiana de adultos en la Santa Vigilia Pascual de la noche de la resurrección del Señor. Bueno, yo no digo que esto sea una solución o no lo sea, sí que tenemos que ser discípulos misioneros, lo tengo claro. Y tengo claro también que debemos vivir el bautismo, los que estamos bautizados y queremos seguir a Jesucristo, con radicalidad. En pocos días vamos a comenzar la Santa Cuaresma, y la Santa Cuaresma es un sacramento. No forma parte de los 7 sacramentos, pero en la Iglesia nos referimos a ella como el Santo Sacramento de la Cuaresma, que nos ayuda a revivir el bautismo. Quizá este pueda ser un buen propósito, pueda ser una buena iniciativa para tomarnos en serio este sacramento, que nos hace hijos de Dios, que nos incorpora a la Iglesia y que nos abre la puerta de la salvación. Terminamos por hoy. Muchísimas gracias por compartir conmigo su precioso tiempo. Recuerden que este y todos los programas de Radio María pueden volver a escucharse en podcast a través de la web radiomaria.es y también a través de Spotify, Apple y Google Podcast. ¡Feliz jornada! Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día.
Hoy nos ha acompañado desde la Archidiócesis de Zaragoza el padre José Antonio Calvo.